Bueno, Graciela, vamos a empezar por el comienzo. Dale. ¿Cómo apareció la pintura en tu vida? ¿Cómo y en qué momento apareció? Bueno, no fue la primera cosa que se me ocurrió hacer, sino que yo estaba embarcada con otro rumbo, pensaba que me gustaba la psicología, pero bueno, en ese momento era la época de la dictadura, la carrera estaba cerrada, así que estaba estudiando medicina con la idea de después estudiar psicología. Y bueno, y mientras estaba en ese camino me di cuenta que me gustaba mucho pintar. Tenía unas témperas y pintaba, y en ese momento que pintaba me olvidaba de todo. Era como un momento de mucha unidad, como de estar entera. Me daba mucha paz, me daba mucho placer. La cuestión fue creciendo, empecé a ir a un taller de pintura y bueno, en un momento dado hice un cambio y me, me inscribí en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, que yo ni siquiera sabía que existía. Yo soy de La Plata y realmente quedaba mucho más cerca de la casa de mis padres que la Facultad de Medicina. Pero bueno, yo ni siquiera sabía que existía. Así que bueno, me anoté en Pero Bellas Artes y ahí empezó. ahora, ¿había uno general cuando pintas porque vio cuadros? ¿O alguien le Bueno, yo no, dijo? no, o O sea, en la casa de sea, mis viejos había muchos libros, pero no había cuadros, no había ni una pero, sola pintura. pero O había sea, libros de arte. O sea, vos no, miraste cuadros. no, tampoco había libros de arte. Había unas láminas, una de Petoruti, había algunas láminas, pero no había cuadros, ni tampoco libros de arte. A mí me gustaba pintar, me gustaba el acto de pintar, o sea, me gustaba mezclar los colores y Sí, disfrutaba mucho de eso. Después fui descubriendo la pintura, digamos, la sí. historia de la pintura. Y después la escuela. Y después la escuela, que bueno, cuando entré en Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes de La Plata es muy linda. Entré y enseguida me sentí en mi salsa. Me gustó todo, todo me gustaba. Mis compañeros por ahí protestaban por las materias de historia del arte, que les pasaban, no sé, plantas de catedrales o cosas así, y a mí todo me gustaba, porque bueno, al lado de medicina, que era muy, muy aburrido y también en un punto angustiante, estar en Bellas Artes, para mí era, las materias de historia del arte era como ir al cine, ese nivel de placer. Sí, sí. ¿Y cuáles fueron, recordar los primeros cuadros que viste que te hayan llamado la atención? Bueno, me acuerdo que antes de entrar en la facultad copié el retrato que André Deren le hizo a Matisse, el retrato de la pipa. Ah, o sea que que claramente, sin saber bien quién era ni Derain ni Matisse. Exactamente, no sabía quiénes eran, pero me gustaban los colores. Ajá, bueno, eso es increíble cómo desde el primer momento te nace el tema del color. Sí, aparte, bueno, yo andaba mucho en bicicleta y paraba en las librerías que tenían mesitas afuera y vendían fascículos usados y los elegía por el color, no sabía quiénes eran los pintores. Y así me compré un fascículo de Bonnard, de Pierre Bonnard, que fue Sí. también uno de los primeros pintores que conocí, que me lo encontré de casualidad, y que lo compré por el color de la tapa. Ah, no, eso es increíble, cómo las tendencias, así como yo tengo una tendencia más a claro oscuro, tenés una tendencia a color y el primero con que te topás es Matisse y Derain, Sí. de la época Fauve, ¿no? Eso llama la atención, ¿no? Como si habría algo, porque encima tampoco tenías una experiencia de pintura o de la historia del arte, nada, simplemente por lo cromático te entraste por la pintura. Sí, yo creo que hay algo como muy, muy básico, muy instintivo con respecto al color que me atrae. Acá
Charlie preguntaba si había algún trabajo de la época de estudiante. Acá veo uno, no sé Este primero, sí, exactamente. este primero es de la época que yo estudiaba en la facultad. Sí, Porque, o sea, en la Facultad de Bellas Artes yo me encontré con Atila, con Osvaldo Atila, que fue mi maestro, que también fue maestro tuyo, Eduardo, sí. digamos que todo se empezaba por el dibujo, y se dibujaba mucho, em, y yo durante estos primeros años, por más que seguía pintando, y mucho, con mucho color, etcétera, pero como que me metí a dibujar en profundidad. Y bueno, esto es un dibujo de ese momento. ¿Y te costó entrar en el dibujo? Me costó, más que nada me costaba aceptar, eh, Que había que la dibujar. disciplina. No, Ah, no, a mí me gustaba dibujar, pero dibujaba más como una línea muy suelta y me costaba aceptar la disciplina de Atila, entender por qué había que hacer los 4 valores y todas esas cosas que él, tenía como los ejercicios muy sistematizados. A mí me costaba sistematizar, como que era medio rebelde y no hacía mucho caso, hasta que entendía el motivo, por qué era importante, y bueno, finalmente en algún momento por ahí lo hacía y entendía que era importante, pero pero eso por ahí tenía que ver con que era dibujo, sí, quizás. puede ser, como que no tenía tanta paciencia, Sí, eh, era más de tirar la mancha, tirar la línea y sí. Y este cuadro que estamos viendo acá también es un poco de esa época. claro, después en un momento yo empecé a ir al taller particular de Flaco, de Atila, que lo tenía en La Boca, en un conventillo. Y ese es uno de los que me quedó de ese momento, del Este un conventillo. poco también. Y este también es de esa época, es de La Plata, de salir a pintar afuera, de tratar de entender cómo era esta cuestión del color, que en ese momento, bueno, Atila decía, insistía mucho en que era importante salir a pintar al aire libre, que el color se veía al aire libre. Así que bueno, yo salía y pintaba, 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 tratando de entender cómo organizar la superficie, ¿no? O sea, tu profesor de pintura también fue Atila, no solamente de dibujo. Claro, sí, sí, él me enseñó la primera parte, digamos, el valor del color y la temperatura del color, como algunos de los contrastes del color. Después, claro, él no era pintor, así que después yo seguí como buscando por mi cuenta. O por lo menos, no sé, empecé a mirar mucho a Bonnard y a los pintores, empecé a tratar de entender a partir de las reproducciones. Pero siempre lo que miraste en general, por lo que veo, era todo relacionado, por lo menos al principio, con lo cromático, con el color. Sí, no, al principio y siempre. Sí, hasta eh, ahora, sí. sí, hasta ahora. Y Bordar era antes y es ahora. Y Bonnard, ya te digo, fue el primer, o uno de los primeros que me gustó, junto con Matisse, con Derain, con los fauvistas, em, y me sigue interesando, y yo creo que me enseñó mucho, yo aprendí mucho con Bonnard, porque en un determinado momento cuando ya, eh, o sea, Atila tenía un montón de cosas buenas, pero también, como él no era pintor, tenía algunas cuestiones que eran como un poco cerradas con respecto al color, como por ejemplo decir que la saturación siempre estaba adelante, como que la saturación, el color más intenso, más saturado tenía que estar, Sí, era como un eh, dogma. como un dogma, tenía que estar bien adelante y la profundidad tenía que ir desaturándose. Sí, Y bueno, yo cuando ya no iba al taller, ya no iba más a su taller, sin embargo seguía como discutiendo internamente con estos dogmas, ¿no? Entonces, em, en esos momentos miraba a Bonnard a ver cómo había hecho él, dónde había puesto la saturación, si le había puesto adelante, si le había puesto atrás, y bueno, y cómo hacía para compensar, y y no era cómo hacía. necesariamente así. No era necesariamente así,
bueno, como que Bonnard me dio muchos permisos, me enseñó mucho. Llegó un momento que yo medía las reproducciones del libro de Bonnard, medía la cantidad de centímetros de cada color, medía cuántos centímetros de azul, cuántos centímetros de rojo, cuántos centímetros de... Entonces, de alguna eh, manera fue tu profesor, ¿eh? fue mi profesor después de Atila, sí. Y podrías decir, en esa época, otros pintores o otros profesores que hayan sido así relevantes, algo que te haya impactado fuera de estos pintores. Bueno, siempre también miraba a Matisse, eh, también miraba mucho a Rembrandt, Sí, por más que no es del color. También miraba mucho, bueno, a todos los impresionistas, sí. a Vuillard también, a Edouard Vuillard. Después fui descubriendo a otros, a Afro Basaldela, a Guttuso. Esto Sí, fue todo durante los primeros, durante la carrera, digamos. durante la carrera, sí, sí. Y después que terminaste, ¿qué pasó? Y después que terminé, bueno, empecé a ¿Seguías trabajar. yendo seguías yendo con Atila? Y yo creo que al taller de él fui 2 años nada más, pero seguía siendo su ayudante en la cátedra de dibujo de La Plata, Sí, que fui ayudante durante más de 10 años. Y bueno, después me vine a vivir acá a Buenos Aires y me costó mucho al principio porque no conocía mucha gente, me sentía bastante sola, como difícil entrar en la ciudad. Pero bueno, en un momento logré hacer una muestra, que esta es una pintura de esa muestra, en la Librería Clásica y Moderna de Callao. esto era casi la primera muestra. Fue la primera individual acá en Buenos Aires, antes había hecho en La Plata un par, pero fue la primera acá en Buenos Aires. Y, y bueno, siempre con una especie de tironeo entre la pintura desde el modelo y la pintura de memoria, porque a mí no me alcanzaba con pintar solamente del modelo, tenía ganas de pintar otras imágenes que me surgían. ¿Y Así cómo que, fue? ¿Y cómo y fue bueno, ese proceso? ¿O en claro, qué al momento hubo principio, algún clic? o sea, de entrada yo quería pintar cosas que veía por la calle Sí, y que la realidad no me posaba para pintarlas, o sea, yo no era que me podía poner ahí a pintar porque era algo que sucedía en un momento fugaz y se iba. claro. Y de pronto se me iban como sumando imágenes, una cosa que vi una vez, otra que vi otra vez, y tenía ganas de pintar eso. Al principio había como una enorme distancia entre lo que podía pintar con el modelo presente y lo que podía pintar sin el modelo presente. Era mucho mejor, me salía mejor como modelo, ya fuera naturaleza muerta, figura, paisaje o lo que fuera, me salía mejor. Eh, pero en realidad siempre había querido pintar estas otras imágenes. Y bueno, y en un momento encontré que estaban como a la par, que por fin estaban como a la par, y me dio mucha libertad el poder trabajar así como del recuerdo. Separarte un poco del modelo físico, digamos. Claro, poder trabajar más con el recuerdo, con esas imágenes que me quedaban en la cabeza rebotándome. Ahora ya que entramos en el terreno pictórico, ¿y cómo es eso de ir construyendo desde ese recuerdo? Como si hay algún procedimiento. ¿Siempre hablamos de recuerdos, de imágenes de algo visto o no? Sí, de algo visto, puede ser que es como que se van superponiendo 2 o 3 cosas vistas y se entremezclan, como si fuera un sueño, ¿no? Que de pronto haces Sí, como una síntesis. Em, y bueno, después lo que hago es tratar de tener registro de cuáles son los colores. Generalmente todo viene con color, ya viene, esa imagen tiene un color, viene primero el eh, color antes que la forma. primero el color, sí. Viene el color, viene un clima, viene una emoción, viene una intención, una intención.
junto con todo el color, ¿no? Pero no está muy claro, no es que yo sé que quiero pintar esto que estamos viendo acá, sé que quiero pintar algo que va por ese lado. Y después entonces lo que hago es ir como reconstruyendo a partir de bocetos, de pronto, no sé, el piso es el piso de mi casa, necesitaba un plano con cierto ornamento, voy y dibujo el piso de mi casa y lo pongo y así. Y O sea, por necesito, ejemplo, en este cuadro, o sea, vos pensaste en rojo, pensaste en un blanco y un azul o amarillo. pensé en rojos, Ah, o quería sea, hacer una antes pintura. de, pero ese rojo venía con una imagen o era, Venía con una imagen que era de una piedad, ah, y como ahí, con una intención de hacer una piedad eh, en rojos. Entonces, y bueno, ahí eso se, era como sí. lo primero, digamos, y a partir de ahí se va construyendo lo demás. Y de pronto me encuentro que tenía un dibujo de músicos que había dibujado en la plaza de San Telmo y bueno, adentro, y tengo dibujos de mis nenas y bueno, los meto y me fijo si funcionan. Primero hago la mancha y después voy poniendo la forma. O sea, primero la mancha, pero esa mancha es así, tiene una forma, digamos. Tiene Tiene una ya forma, un sí, más inicial, abstracta, una más forma abstracta, inicial más abstracta. pero tiende a ser una figura esa forma. Bueno, no, a veces no. A veces es una forma medio aleatoria y encuentro la figura después, como cuando mirás Sí, la mancha de humedad. sí. Pero también hay una idea o sea, el tema, por ejemplo. Que siempre hablamos del tema. Para vos, ¿cómo funciona el tema en la pintura? Y bueno, para mí viene a partir de algo que veo. eh, por ejemplo, en este caso era mi modelo que me posó con su novio en un momento dado, y él no era de acá, se iba a ir, y había toda una cuestión así como de nostalgia, de amor, de tal vez que no iban a estar mucho tiempo juntos. Y yo hice un dibujo de esta situación. Ellos me posaron, yo hice un dibujo. Y, y después ese dibujo, de alguna manera me daban ganas de pintarlo y me aparecieron estos colores. Pero el Otras color, por veces, ejemplo. otras Sí, veces el tema aparece porque veo algo por la calle, veo una situación determinada en la calle y entonces ahí ese es el tema. Pero el y tema el también es color. el color, o sea, el Sí. tema es eso que veo que ya viene con un color, con un Ah, viene color, con un color. ¿Y ese viene con color un... tiene que ver con la realidad o no? No, no necesariamente. Hay algo de la realidad, pero también es como un color de la memoria, no sé cómo decirlo, o Sí. emocional. Pero yo digo si el color tiene algo que ver con lo que estás mirando o el color es puramente imaginario. Tiene algo que ver y algo que no. Porque en la forma hay como un sentido de la realidad, digamos, de cierta proporción, es lo más probable que la persona fuera así. En Mm. cambio, el color es como si volara por otro lado. Por eso, el color tiene más que ver con la memoria, con el sentimiento o, o con la intención expresiva, sí. Sí, Está más despegado de la realidad. o sea, es como si en la figura, por ahí en el dibujo de alguna manera hay como una intención un poco más realista y el color se libera de eso. Claro, yo estuve muy preocupada por el color durante, no sé, 20 años, de tratar de llegar a este color. Sí, color de alta saturación, digamos. Sí, un color de alta saturación. Estuve muy preocupada durante mucho tiempo y no tanto por la forma. Una vez que llegué a este tipo de color, ahí en un momento dado dije, bueno, ahora tengo que pensar más en forma. Pero estuve tranquilamente 20, 25 años
sin pensar demasiado en la forma y pensando mucho en el color. Ahora ahí viene otra pregunta. ¿Y por qué no abstracto? ¿Sabes qué? No sé bien, cuando empiezo una mancha es abstracta, o sea, empiezo abstracto, Yo digo, pero perdón, la palabra no era abstracta. ¿Por qué no figurativo? Abstracto, nosotros siempre pensamos en términos de abstracción. La pregunta era, ¿por qué uno figurativo o no figurativo? Porque vos elegiste, claro, no haces cuadros abstractos. Sí, perdón, haces cuadros abstractos figurativos. Porque siempre la palabra se presta a confusión, lo que es abstracción y lo que es figuración. ¿Sería figurativo o no figurativo? Para mí sería más correcto. claro, yo empiezo con la mancha, no hay nada reconocible, nada figurativo, pero con eso no me alcanza. En Ah, bueno, a general, eso iba. muy pocas veces me alcanzó, muy pocas veces me alcanzó eh, de poder dejar una pintura así más, No más de figurativa. mancha y menos figurativa. En general tengo siempre ganas de llevarla para algún lado más figurativo, sí. Supongo que la figuración no tiene que ver con la realidad, con que uno quiere acercarse a esa realidad de alguna manera. Sí, yo creo que quiero como que quede más o menos en claro de qué estoy hablando, aunque nunca va a ser Ah, muy claro, ¿no? Nunca va a ser tan claro, siempre hay un margen de interpretación y de lo que va a ver el espectador, pero eh, no es que no me importa lo que interprete el que está mirando, sino que quiero como que se arrime, aunque sea a lo que yo estoy tratando de decir en la pintura. porque ese tema siempre hablamos del tema en la pintura, ¿no? Vos podrías decir que tenés un tema. Creo que tengo 2 o 3 temas. Uno son estas escenas como de la calle, otro tema son las naturalezas muertas, otro tema son los paisajes, los desnudos o las figuras. Esos son mis temas. ¿Vos recordás los cuadros, por ejemplo, cuando hiciste tal cuadro, tal otro? ¿Recordás cómo se disparó ese cuadro? Sí, sí, recuerdo todo. Este, por ejemplo, se disparó a partir de un cuento de Juan José Saer, que es un escritor que a mí me gusta muchísimo y que tiene imágenes así de color. No me acuerdo ahora cómo se llamaba el cuento, pero era como que pasaba un colectivo amarillo y bueno, esa imagen del amarillo, del colectivo amarillo, eso O fue lo que me sea, disparó la pintura. siempre dispara el color las cosas en tu caso, más que la forma Sí, por ahí. sí, sí, siempre O es el sea, porque lo color. primero que me decís es amarillo. Yo veo dos personas y vos me decís amarillo. Bueno, vos decías que Buenos Aires era gris y yo Es gris, sí. te digo, no sé por dónde lo ves gris, para mí está lleno de colores. No, pero para mí gris es algo maravilloso, no gris en el sentido de poco interesante, sino gris en el sentido de Velázquez, de los grises de Velázquez, digo. Bueno, yo veo así, claramente se ve, o sea, vos pensaste en amarillo. Yo lo Sí, primero que veo es un chico y, no sé, más bajo de valor y otro chico adelante. No es que no vea el amarillo, obviamente, pero lo primero que reconozco es la forma. O sea, yo lo leo desde otro lugar, digamos. claro. Sí, qué sé yo, me parece que soy medio como las abejas, ¿viste? Que van al color. Sí, claro. No, porque es muy claro, porque vos siempre hablas de Bonar y veo que lo primero que te llamó la atención es Bonar o Matisse o Derain o la pintura Fauve. Sí, me encanta el color. Sí. Y para vos, ¿con qué tiene? Es una pregunta difícil, no complicada, pero ¿con qué tiene que ver el color y con qué tiene que ver el dibujo? Bueno, también están entrelazados, no están tan diferenciados, ¿no? Pero, qué sé yo, por ejemplo,
Esta pintura es del supermercado chino de al lado de mi casa, del cual hice muchas pinturas a lo largo de muchos años. El color tiene que ver con que adentro estaba oscuro, que adentro estaba denso, que afuera había sol, que afuera había luz. eh, no sé, es la sensación que me queda después de estar en ese lugar, ¿no? Y el dibujo, las formas, es porque, bueno, yo quiero que se entienda que es el supermercado chino. Quiero que se Sí, entienda que la mujer cría a los pibes atrás del mostrador y que les da la mamadera mientras te despacha y que se desloma y que vino desde el otro lado del mundo y que habla otra lengua y que es otra cultura y que es re laburante y siempre tiene una sonrisa, y todo eso quiero que se vea, y para eso tiene que estar dibujado, porque con el color por solo eso. no se ve. Entonces el dibujo por ahí tiene que ver con, no sé, con cierta explicación de cosas, Claro, claro, por eso justamente es que no me alcanza con colores y con el formas, color. claro, O sea, si fuera con color solo, vos no podrías decir lo que tenés que decir, digamos. Digo color solo que exactamente, no existe el color solo, digamos, pero si fuera algo no exactamente. figurativo, planos de colores, no te alcanzaría con eso. Acá se largó a llover y creo que ya no voy a escucharte nada. ¿Ah, sí? Bueno, está bien. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan igual? Se escucha Ah, bueno. perfecto, yo te Sí, escucho se escucha muy perfecto. bien. Y este cuadro, por ejemplo, me parece extraño, ¿no? Porque parece casi no figurativo. Claro, bueno, este era una naturaleza muerta, el modelo, que yo en ese momento estaba buscando abrir la forma y sacarme un poco de encima de la línea. Em, digamos, cuando empecé a pintar era muy de mancha. Después hice todo un viaje como de 10 años por una forma más lineal. ¿Qué tiene que ver con esto? Sí, y antes de esto también, antes de esto también. Esto y antes de esto, por ejemplo, Por ahí esto. esa, ponele, sí. Entonces, en ese momento quería poder volver a la mancha y un poco aproveché mi miopía. Yo soy bastante miope, entonces cuando me saco los anteojos veo mancha. En un momento pensé, Bonnard también usa anteojos, usaba anteojos. Seguramente él pintaría sin anteojos, pensé, por cómo pintaba él, bien de mancha. Sí, Entonces empecé a probar de pintar sin anteojos y empezaron a salir este tipo de pinturas. O sea, así más o menos es como veo yo sin anteojos. sí. Ahora hablemos, por ejemplo, un poco de los procedimientos de la pintura. O sea, yo el cuadro que veo, por lo que se ve, había muchas cosas debajo, digamos. Había Sí, otras sí. cosas, pasaban otras cosas debajo. Entonces, ¿cómo se va construyendo esa imagen? Bueno, eso pasa porque muchas veces pinto arriba de una pintura vieja y aprovecho esa cuestión azarosa de ese color que fue quedando. eh, Aprovecho estos colores de abajo que jamás por ahí se me hubiera ocurrido poner, pero que cuando aparecen y funcionan me encanta. Hay mucha Se improvisación entonces, hay improvisación, vas improvisando. Sí, yo me doy cuenta que lo que me gusta es como tener una base muy caótica y sobre esa base caótica poner un cierto orden, no demasiado tal vez, cuando está demasiado ordenado ya no me gusta y trato de volver atrás, volver a desordenar, pero sí, una base de caos me gusta y una pintura ya vieja, una pintura es una base caótica porque es algo que no estaba pensado para esta pintura que estoy pintando ahora. Acá apareció esto, que no sé Aparecieron unas quién lo rayitas, puso. pero ahí las, Sí, mira, las borraste, ahí las borraste. la borré, sí.
Porque hay algunas pinturas que son como esta, de esa, como que tiene una cosa lineal más fuerte, Claro, ¿no? claro, sí, sí. También me doy cuenta que no soy absolutamente de mancha, porque también hay una parte donde siempre aparece la línea. Cuando dibujo también dibujo con muchas veces con línea, y que es una línea que O sea que tiene, te gusta eso también. también me gusta, sí, sí, sí. ¿Ves? Porque hay algunos que como que la mancha es más potente o se presiente más la mancha que el dibujo, por ejemplo en este, por ahí por el Ujú. plano este grande de acá, ¿no? Y este también me imagino que acá tapaste, y eso también es parte de la gracia del trabajo, que uno va tapando y a eso me refería con los procedimientos, Claro, que bueno, ahí por ahí uno, quería que fuera un blanco movido, entonces le sacudí de todo para después ponerle el blanco arriba, para que apareciera toda esta mancha abajo. o sea, siempre hay mucha corrección, o sea, mucho trabajo que no es directamente que uno pone color y queda en general. Claro, yo no sé cómo va a quedar la pintura cuando la empiezo a pintar. Entonces, voy avanzando hasta cierto punto, después voy tapando, después vuelvo a avanzar, es como construir, destruir, construir, destruir. Muchas veces le tiro thinner arriba para levantar capas de pintura y que aparezcan las capas anteriores. Eh, en algunos casos, en esta amarilla que pasaste recién, La que eh, pasé antes, la que pasaste antes, ahí esta, sí, ahí no hubo tanta lucha, por ejemplo. Entonces el aspecto es como más plácido, ¿no? sí, Más como limpio el más, color. sí. Acá pusiste el amarillo y lo dejaste, digamos. Sí, Y eso a veces se da y a veces no. es raro, sí. Y esto que aparece en la tipografía es raro, o listo, esta parte de acá. Bueno, a mí me gustan mucho las pintadas, me gustan los grafitis, me gustan las pintadas. Sí, em, Tal vez porque cuando yo era chica en La Plata, bueno, hubo una época que había muchísimas pintadas. Todos los días te levantabas y había una pintada distinta y parecía que las discusiones políticas se daban en las paredes y a mí eso me fascinaba. Es más, le preguntaba a mi mamá, ¿y vos qué pintás? Y mi mamá no pintaba nada en las paredes, sí. pero me fascinaba ese diálogo de las pintadas, ¿no? Eh, Ahora, y por ahora ejemplo, en también me este sigue cuadro, gustando. Sí, una perdóname. pregunta, en este cuadro, el graffiti, ¿en qué momento aparece del cuadro? ¿Ya estaba de entrada, vos dijiste que iba a poner un graffiti o apareció? Bueno, vi una pareja que eran unos chicos de la escuela de al lado de mi casa, sentados así contra una cortina que tenía un graffiti. Entonces dije, ah, bueno, voy a hacer esto, le voy a poner graffiti. Entonces fui, copié el graffiti, dibujé el graffiti y lo puse. Por eso, ya estaba en el tema inicial, digamos, ya Sí, dijiste, lo sí, voy a hacer con ya graffiti. vino con graffiti. En esta quería poner una figura, del En la jardín anterior, anterior, sí. sí, Quería el jardín y sí, quería una figura. Y también hice la figura 80.000 veces. Era una figura toda descripta, modelada y sí. Y la competía pintura no con... quería. Claro, la pintura no quería porque era como que competía con el jardín, entonces en un momento la tapé y la empecé a dibujar con la espátula, a grafiar como para ver a ver dónde la iba a poner. Y ahí, bueno, la dejé ahí porque me di cuenta que ahí ya estaba bien, que era suficiente. Cosas así, muchos encuentros, digamos, con cuestiones que no las tenía planificadas, ¿no? Sino que surgen de la misma batalla, de la misma cuestión de estar dándole a la pintura.
Pero, digamos, cuando pintás no es que este cuadro te apareció así, digamos. O sea, va sucediendo y entra también el azar y, ¿no? No es que Sí. vos lo tenías, dijiste, no, voy a poner violeta y rojo y el azul acá. Eso no sucede, o sucede a No, no, en medias. general es más, el color viene, en este caso venía más del modelo, era un modelo armado. Eh, También lo que pasa es que en un momento dado yo me di cuenta que para trabajar con el color así intenso y saturado, tenía que ir a un espacio más plano. Sí. Entonces, esto pasó, fue en este momento, más o menos que, ¿Y qué pasó? Perdón, pero ¿qué pasó en ese momento? ¿O qué viste o qué pensaste? Porque en general esos son cambios importantes en uno, eso de pasar a un espacio más plano, digamos. ¿Tiene algo que ver claro, con algo que hayas visto? eh, tenía que ver con las ganas de, yo siempre había querido poder trabajar con el color intenso. Desde ese Sí, fascículo de ah, Bonnard que me encontré cuando andaba en bicicleta por La Plata, siempre quise trabajar con el color a ese nivel de intensidad, como Bonnard o como Matisse, pero no podía porque se me partía la pintura en pedazos. Todo el camino que hice con Atila fue tratar de entender, pero claro, Atila era su enseñanza era desde el valor, desde la temperatura, y nunca llegaba a este tipo de color. Cuando dejo de estudiar con Atila, sigo pintando sola y tratando de llegar a este color, pero tampoco podía, no, no llegaba, no llegaba y no llegaba, porque justamente cuando lo intentaba se me partía en pedazos la pintura, hasta que en un momento, midiendo los centímetros de Bonnard, entendí, y ahí entendí una frase de Atila que era, la frase era, también son importantes los tamaños de color. Él decía eso, también son importantes los tamaños de sí, color. Y yo no entendía qué era lo que significaba realmente eso, pero la frase la tenía en mi cabeza, como todas las frases de Atila, grabadas. sí. Eh, y en ese momento, viviendo a Bonnard, me di cuenta que tenía que ver con estos tamaños de color que hablaba Tila y que era lo mismo que decía Matisse cuando hablaba de dominante, subordinado y acento, que había que uno puede poner el color así al máximo volumen, no importa nada, en la medida en que haya uno que domine y otro que esté segundo y otro que esté tercero, que ese es el orden que hay que darle para que no se fragmente la pintura en 2 o 3 pedazos, que era lo que me pasaba a mí. Yo me preguntaba, ¿cómo hace Bonnard para pintar a este nivel de intensidad y que todo sea una sola pintura? ¿No? Esa era una de mis preguntas. Cuando Aparte encontré, de Bonnard, algún otro pintor te ayudó en eso, por ahí a veces uno ve, no sé, Stael, por ejemplo, de no, Stael o no, algún no, yo miraba pintor. a Bonnard, yo miraba a Bonnard y a Bonnard. Igual sí, me ayudó la frase de Matisse, me ayudó la frase de Matisse, esto de, que en un momento se me juntó, como que me cayó la ficha. Sí, Las sí, medidas de las pinturas de Bonnard. Em, Te digo, medía los centímetros cuadrados de cada color. Eh, sí, la frase del flaco, también son importantes los tamaños de color, y la frase de Matisse, que también la conocía desde hacía 20 años atrás, dominante, subordinado y acento, pero en pintura una cosa es conocer al nivel, digamos, intelectual. de la palabra, claro, y otra cosa es entenderlo plásticamente. Em, entonces, bueno, eso vino con el espacio plano. También me acordé de algo que decía Tila, que cuando hablaba eh, de la estructura de valor de Rembrandt, de la forma abierta, eh, como que todo eso en un momento dado se juntó, que eso fue Eso más o fue, menos. digamos, un año específico, sucede eso, y ahí es como Sí, una eso fue liberación, parecería. para el 2010, por ahí, 2009, 2010. eh, y ahí hice esa pintura de la Piedad Roja que vimos antes y Sí, bueno, a ver, varias de estas pinturas que estamos viendo ahora.
también la piel. oscilaba, esta de la chica que recién mostraste, Sí, esta fue una de las que hice pensando en esta, esta, sí, esta, pensando en el, esta cuestión de Rembrandt, ¿no? De cómo trasladar esta estructura de Rembrandt, de la forma abierta, de la suma de formas, de que él parte de una tinta sí, intermedia y de ahí pone claros y oscuros, y entonces sí. cómo llevar eso al color, cuál sería el equivalente en color de esa estructura. O sea, eso Eh, pensabas, por ejemplo, cuando hacías este cuadro. Eso estaba en tu sí, cabeza, eso ese estaba en mi conflicto. cabeza, eso estaba en mi cabeza. Entonces yo decía, bueno, voy a partir de un rojo que va a ser como el intermedio de Rembrandt, el valor intermedio, el gris intermedio de Rembrandt, para mí va a ser el Sí, rojo. Y voy a sí. poner otros contrastes que se van a alejar del rojo o que se van a acercar relativamente más al rojo. Lo que se, lo que se aleje más del rojo se va a ver mucho más y lo que no se aleje tanto se va a ver menos, ¿no? Como que mi referencia era el rojo, del rojo para arriba, del rojo para abajo, del rojo para la derecha, para la izquierda. Desde el rojo, ¿no? Me movía con todos los demás. Como buscando ese equivalente de la estructura de grises de Rembrandt, donde tenés un valor intermedio y tenés claros y tenés oscuros que te generan Sí. un recorrido, ¿no? O sea, que eso fue un movimiento, un momento así como de liberación, supongo. Sí, sí, totalmente. O sea, yo venía sintiendo que como que tenía Apresada. como un vestido que me apretaba, una cosa así, una ropa que me apretaba y Sí, que había que arrancar. Y era toda esta cuestión de la línea, del espacio tridimensional, todo eso me apretaba. claro. Acá lo veo a Carlos. Carlos, si querés preguntar lo que te Discul nazca. ¿Qué tal? Disculpen que entré tarde, Hola. pero Hola, Carlos. se a 30 kilómetros, yo estoy en el medio del campo y a 30 kilómetros a la redonda se cortó internet, que es por aire. Ah, Así que bueno, disculpen, ¿no? sí. Hace horas que estaba cortado. Sí. Bueno, en primer lugar, yo no soy de la pintura, ni ustedes lo saben bien, ni mucho menos. Una maravilla las explicaciones, porque en primer lugar, a mí siempre me impresionó esa frase que no, me dijiste una vez, apenas te conocía, no hace mucho tiempo, y es que yo miro el mundo y lo pinto. Y, Mm. y después, en escuchándote allá hace un rato, como esa mirada necesaria a los pintores, a Bonnard, por ejemplo, o a Rembrandt, que estabas hablando ahora, ese estudio. ¿Cómo es ese vínculo entre la mirada al mundo y la mirada a la pintura y a los pintores? Bueno, es un diálogo permanente, como si fuera un triángulo, digamos, ¿no? Por un lado, el mundo y por otro lado, a los pintores, a la pintura ya pintada. Es un poco un camino inevitable. Uno para aprender a pintar tiene que aprender cómo se pintó, entender cómo se pintó, poder leer la pintura ya pintada. Y después hay otro momento en que uno tiene que poder correr toda esa mirada de los otros que te costó tanto tiempo entender, tenés que poder correrla para tratar en lo posible de ver el mundo como lo ves vos, Ujú, porque finalmente lo que a uno le gusta de la pintura, de las pinturas que a uno le gustan, es que uno ve a la persona a través de esa pintura, ve la sensibilidad de esa persona, ve la inteligencia de esa persona, ¿no? Entonces, uno intenta hacer eso también, eh, tratar de ver cómo yo veo y tratar de sacarme de la cabeza un poco, de correr un poco a Bonnard y a Rembrandt y a Matisse y a todos ellos. Aunque no es fácil porque eh, están las influencias y, y bueno, son pintores que uno ama. ujú. Y esa mirada a los pintores es para aprender a ver o aprender cómo miraban ellos el mundo o cómo traducían
describían o pintaban el mundo? Claro, es más que nada para aprender el lenguaje, para aprender Ujú. cómo funciona. Es como si desarmaras el reloj para ver cómo es ese mecanismo, cómo funciona, Ujú, para poder vos después armar tu propio reloj. ujú. Acá, por ejemplo, Está, ahora al ver esta pintura me sí, acuerdo que miraba también a Rothko, en un momento miraba mucho, a Manolo Valdés, o sea, yo pongo, acá está. los pongo de modelo y es una manera también de copiarlos. A Raúl Russo, es la pinturita del medio, Ahí está. esa, Russo, Manolo Valdés, Rothko, pongo los libros de modelo y es una forma también de copiar su pintura, de entender esa estructura. Y bueno, también de sentirme acompañada. Yo realmente em, me siento muy acompañada así como por los libros, por los pintores, por sus pinturas. Es como una familia para vos. Exacto. Y Virginia, siento, sí, sí, Virginia no, Woolf, Carlos, seguimos. disculpa, Virginia Woolf decía que toda poesía es una respuesta a otra poesía, ¿no? Parecería que en la pintura es lo mismo, ¿no? Es decir, es un diálogo entre el mundo y otras pinturas, ¿no? Otros modos de Sí, ver, ¿no? sí, sí. Mm, La pintura se hace sobre pintura. claro. O sea, es como que uno separa los hombros del otro para pintar, que eso creo que es para Ujú, todos, ujú. ¿no? Y me A impresiona ver, mucho lo del color, ¿no? Como que para uno que es ignorante, el color es como la tonalidad afectiva de un cuadro, ¿no? Lo que te Claro. impresiona, te pone en un estado, digamos, ¿no? por eso yo Parecería que, le preguntaba al principio qué significa el color y qué significa el claroscuro. claro, mm, ¿Entendés? Vos decís que es algo emocional para vos, Carlos. digo que se me ocurre pensar que mi experiencia, que yo, mi sensación, que es como la tonalidad Sí, afectiva del cuadro, ¿no? Me pone en un clima, es una atmósfera, ¿no? Sí. Para mí Y el color ya te dice un montón, o sea, una cosa es tener una superficie amarilla y con un cachito azul y un cachito rojo, y otra cosa es todo al revés, poner que fuera todo rojo con un cachito azul y un cachito amarillo. mm, eh, Cambia totalmente. ujú. Sí, sí. Sí, yo lo veo aquí en el otoño, en medio del campo, los árboles, el campo, bueno, en la ciudad también se ve, ¿no? Pero aquí todo cambia, ¿no? Uno muy cerca del cambio de los colores, la tonalidad, y todo el paisaje es distinto, y los animales, y Sí, cambian claro, su también, pelo, y claro, sí. hay una enorme conexión con la naturaleza con todo su color. A mí me ha pasado varias veces de que entran abejas y picotean la pintura, la tela Ah, qué bueno. pintada. Y para mí eso es maravilloso, porque bueno, si la abeja piensa que eso es una flor o algo así, que forma parte de la naturaleza, es Ujú. como un honor, digamos, que venga la abeja y que me picotee la pintura. y el dibujo, por ejemplo. Acá dibujás, en general cuando dibujás es un modelo, por lo que veo, por lo que recuerdo. Sí, sí. El dibujo con modelo, bueno, es un poco también un entrenamiento, un eh, tratar de mantener un repertorio de formas más o menos amplio. eh, También es una síntesis, una Pero búsqueda en de general síntesis. no dibujás naturalezas muertas. Poco, sí, pero dibujo también, ¿eh? Sí. Pero me refiero, sí, es como que estos dibujos tienen como una autonomía de dibujo. Son, o sea, no necesariamente es un proyecto para una pintura. Lo dibujás porque No, te gusta no, dibujar. dibujo porque me gusta dibujar. A veces después Modelo. entran en una pintura porque necesito Sí. una figura y bueno, busco entre los dibujos a ver cuál tengo. En general, siempre tengo mucha más imaginación para el color que para la forma. Si no miro formas,
me van a salir cuadrados, no me van a salir mucha variedad de formas. En cambio, Pues sí, sí. yo como que con el color puedo desde 2 colores construir una pintura, pero no lo puedo hacer desde la forma eso. Necesito eh, mirar más la forma, mirar en dibujos, mirar en modelos. Entonces, con el dibujo es como si incorporara formas a Claro, tu repertorio interno. claro, sí, sí. ¿Y la acuarela qué sería en este caso? Como un intermedio parecería ser entre el dibujo y la Sí, pintura, entre el dibujo de sí. modelo y... Eh, la acuarela es una manera, es mi segundo material después del óleo. Em, es una manera sí, de captar el color de una manera rápida, eh, y también la forma. Me permite hacer esta síntesis, de trabajar con modelo y hacer algo, como captar rápidamente algo, o cuando no estoy de viaje o estoy fuera, hacer un apunte de color. ¿Y el paisaje? Y ¿Qué el sentís? paisaje, ¿Qué diferencia hay entre...? Habla, no digo nada, seguí. el paisaje, generalmente es el paisaje de mi jardín, lo que más pinto, eh, que me parece inagotable, no sé por qué. Será porque es lo que tengo cerca y lo que veo siempre. O sea, no me va a salir de ir a pintar eh, un paisaje que no conozco. Lo puedo hacer como un apunte, pero sería muy raro que llegara a ser una pintura. Porque veo que en lo que vos llamas paisaje, en realidad entra, no sé, la arquitectura, por ejemplo. Bueno, porque es una Claro, ventana, aparece una silla, aparece... Nunca es paisaje, solo paisaje, digamos, no. ¿no? No, es el paisaje de mi jardín y siempre hay, sí, alguna ventana, alguna escalera. Vestigios humanos. Sí. Y este era así porque era de noche, supongo. No, este empezó de día y empezó con mucho color, eh, demasiado color, así como que no tenía mucho orden. Y en un momento, o sea, últimamente me viene pasando que empiezo a pintar como con varias identidades de color y llega un momento que eso me molesta y agarro un color y unifico. En este caso fue el negro, pero en otros puede ser cualquier otro color, puede ser un amarillo, puede ser un azul, cualquiera. Pero me pasa mucho eso de como que necesito eh, Simplificar. simplificar y que haya un color que domine claramente, que no se desperdigue. Y esto cuando empezó a pasar. Tiene que ver con la pandemia, ¿no? Bueno, este sí, puede ser, este fue un poquito antes de la pandemia. Sí. Yo creo que hace un par de años, 1 año, 2 años. Graciela, a mí me impresiona mucho los cuadros en los cuales hay diversas figuras que parecería estar sumadas sin que conformen, digamos, una imagen que uno puede ver en el mundo y que están como sumadas, y sin embargo, el cuadro constituye o se constituye en una unidad. No sé si es por el color o por la asociación entre las imágenes, pero la sensación que a mí me da desde la ignorancia o desde el puro espectador es una multiplicidad de imágenes en una tonalidad de color
esas imágenes tienen algunos detalles que te atrapan la atención, la vista, y como por ejemplo, bueno, no es este el caso exactamente, pero la niña esa que está allí, el rostro ese, con tan pocos rasgos, con tan pocas manchas, para mí, ¿no? Desde la brutalidad del espectador, eh, te atrapa los ojos, ¿no? Mostró Eduardo recién varias veces algunos cuadros que hay muchas imágenes juntas que parecería que no tienen, por ejemplo aquí, ¿no? Que no tienen que ver unas con otras y sin embargo compone una unidad. ¿Cómo es eso, digamos? ¿Cómo se logra eso desde la, desde la imaginación del que pinta, ¿no? Bueno, yo parto de que una pintura es una ficción. Una pintura es una mentira, si querés, ¿no? Em, por lo tanto, no tengo por qué respetar cuestiones de la realidad. De pronto están en la plaza y sin embargo están desnudos o, bueno, como que no me fijo en esas cuestiones eh, así realistas. Y por otro lado, esto que vos decís de lo que llama la atención o lo que no llama la atención, eh, intento generar un recorrido a partir de las formas que contrastan más, de los colores que contrastan más, y que no se vea toda la pintura de entrada. Atila también tenía una frase que era: no me cuentes la vida, decía, ¿no? Con su tono porteño. No me Sí, cuentes la vida, déjame adivinar algo, decía. Y bueno, a mí me parece que eso también a mí me gusta cuando miro una pintura, que la pintura me atraiga mucho de entrada, pero que yo no la pueda terminar de recorrer tan rápidamente, que me mantenga un tiempo con ganas de seguir mirando y descubriendo cosas que no vi en la primera mirada. Me parece que eso hace al clima de la pintura, que a diferencia de un afiche no tiene que dar una información concreta, ni tampoco la tiene que dar rápido. Ujú. Y entonces, justamente lo maravilloso de una pintura es poder sumergirse, recorrerla, ir encontrando cosas. En las grandes pinturas uno las vuelve a ver después de unos años y volvés a ver otras cosas que no viste antes. Es como un libro que lo volvés a leer y decís: ah, mira, esta parte yo no la había entendido así o ni me la acuerdo, qué sé yo, y ahora me impacta tanto, ¿no? Ujú. Bueno, esa posibilidad de tener distintas lecturas, distintos tiempos, me parece fantástico de la pintura. Las referencias a otras. Esta pintura, por ejemplo, bueno, también es Ujú. una piedad en el supermercado chino. eh, y bueno, ahí hay referencias a otras pinturas, hay referencias a la figura de la mujer del primer plano, la de la camisa esta. esta. Mm. Esa es a partir de una escultura de Mansú, que me Ujú. gustaba mucho su forma y entonces hice como una pintura, en vez de mirar un modelo, miraba la escultura de Mansú y lo mismo la nenita de la sillita. Mm. Eh, Yo cuando hablaba de la conjunción de diversas figuras, no estaba discutiendo o no estaba pensando más o menos realista, porque en algún sentido mi impresión es que estas imágenes o estas pinturas cuentan o hablan del mundo que es, ¿no? Que es un mundo siempre heterogéneo, mezclado, híbrido. eh, eso me atrae mucho eso, me atrae que
es una mirada al mundo real que yo veo, que es un mundo no ordenado, un mundo de Fragmentado. exacto, y de Claro. juxtaposiciones, ¿no? Para decirlo de una forma brutal, es más me parece más realista que otra pintura, digamos, porque Claro. me habla de un mundo tal como lo experimentamos, lo vivimos, ¿no? Como me parece a mí, ¿no? Sí, Sí, un poco también es me eso. parece que por ahí yo buscaba un poco decir que estas cosas que pasaron, por un lado, que estas cosas que pasaron o que están documentadas en toda la pintura, en toda la historia de la pintura, como las crucifixiones o los descendimientos o las piedades, que han tomado un formato como de estándar, digamos, ¿no? Es un tema estándar que fue pintado a lo largo de los siglos. Yo de alguna manera sentía que son cosas que siguen sucediendo y que podrían suceder hoy y que podrían suceder en el supermercado al lado de mi casa. Por un lado estaba eso. Entonces hay como una referencia eh, a esa forma de la pintura religiosa, sin ser yo en absoluto religiosa, pero me parecía que tenía que ver con una cuestión más humana, o sí, humana. Eso por un lado. Y por otro lado, esta cuestión eh, de no describir de una manera realista, porque yo no estaba pintando en el lugar, ni quería, eh, tampoco me interesaba, digamos, esa mirada más realista, sino que tratar de poner en la pintura todas estas cosas, lo que sentí eh, cuando vi ese lugar, lo que pensé, lo que vi cuando vi ese lugar, pero también mezclado con lo que pensé, lo que vi, lo que sentí, con todas estas pinturas de la historia de la pintura, tiene que ver con todo este diálogo. Eh, o sea, yo no vi a una persona de esta manera, cabeza abajo, como la pintura blanca y azul, como la que viene después, Ahí, a ver, ¿dónde está? para para el otro lado. Para que- Eso yo no lo vi. Pero sí vi a una persona durmiendo en un monumento que se le veían los piecitos, y sí vi las crucifixiones por otro lado, ¿no? Y por ahí sí vi el perro, y por ahí vi la pintada que decía los días más felices, y todo eso de alguna manera se va como acercando y juntando. Muchas veces intento no juzgar demasiado lo que me sale, porque sería un poco paralizante si yo me pongo a pensar por qué pinto esto, por qué pinto aquello, capaz que no lo pinto. Justamente cuando uno pinta es porque es como que la pintura empieza donde se terminan las palabras. Lo que no se dice con las palabras se puede decir con la pintura. Entonces a veces es difícil explicar cómo uno llega, porque no, no es tan, no todo se puede decir, no se puede poner en palabras, digamos, ¿no? Ujú. Claro, acá alguien dice, parecen paisajes oníricos, y sí, para mí también puede ser algo de onírico, o de la memoria, de esto que se va como sedimentando, ¿no? En la conciencia. Acá alguien pregunta, no sé si después querés leer vos los mensajes o Carlos, hay una armonía general porque hay una paleta que es propia y una división muy racional. Me gustaría que vuelva a repetir sus artistas de inspiración. Que vuelva a repetir. Los artistas que te inspiraron, digamos. Bueno, el principal, Pierre Bonnard, pintor francés, que nació en 1867 y murió en 1947, eh, contemporáneo de Matisse, que en su momento fue menos conocido, no fue tan famoso, pero
que para mí ha hecho un camino muy, muy rico y bueno, que a mí me gustó siempre muchísimo y que me enseñó a pintar. Eh, Ujú. Muchas veces en las clases, cuando alguien me pregunta algo, alguno de mis alumnos me pregunta algo, yo digo, bueno, vamos a preguntarle a los que saben y vamos a buscar una pintura de Bonnard o de Monet, o a ver qué nos dice, ¿no? Otra influencia importante fue Matisse, Henri Matisse. Otra influencia importante fue Rembrandt, a pesar de que no fue un pintor del color, sino del claroscuro. Y bueno, y más recientemente eh, también miré a Rothko, Mark Rothko, también miré a Nicolas de Staël mucho, también mucho a Richard Diebenkorn. También me gustan algunas pintoras expresionistas como Joan Mitchell o como Helen Frankenstein. Me gusta muchísimo una pintora australiana viva, que vive, que tiene 80 y pico de años, que se llama Elizabeth Cummings. Es una pintora que siempre vuelvo a mirar cuando siento que me perdí y que ya no tengo muy en claro qué era lo importante o me olvidé qué era lo importante, vuelvo a mirar a Elizabeth Cummings y ella me lo recuerda. En el chat hay una pregunta de Mariel. ¿Puedo leerla? Dale. Sí, Es la pregunta que me hago cada vez que veo tus pinturas. ¿Cómo haces para que esos planos enormes de un solo color funcionen? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Bueno, esta cuestión del dominante es importante, ¿eh? El dominante, el subordinado y el acento, a mí me parece que eso es importante y que hay que buscar por ahí. Sobre todo cuando uno trabaja con... Esto pasa con cada uno de los aspectos del color, tiene que haber algo dominante y algo que está en segundo lugar y algo más chiquito que sea el acento. Ya sea que uno esté trabajando básicamente en una paleta claroscura o en una paleta de cálidos y fríos como el impresionismo o una paleta más post-impresionista, fovista o lo que fuera como la mía. Me parece que pasa mucho por ahí, por poder ordenar los tamaños de color. eso da pie a pensar la parte de la razón, ¿no? ¿Cómo entra la razón en todo esto? Claro, bueno, ¿O en qué momento, más que cómo entra? ¿En qué momento aparece la razón como para ordenar? claro, uno pinta con todo, o sea, pintás con la razón, con la intuición, con el inconsciente, con todo. Pintar es bastante difícil, para que una pintura esté viva y esté viva para uno y luego para los demás, me parece que un poco es un milagro y un poco es el fruto de mucho trabajo, donde hay muchas cosas que ya no hay que pensar y que pueden, por lo tanto, fluir. O sea que yo no regalo nada, yo no regalo ni la razón, ni la intuición, ni la línea, o sea, trato de sumar todos los aspectos, no es que pienso que no tengo que pensar, no, No, pero hay momentos para hay, pensar, y momentos para mandarse y momentos para pensar. claro, por eso hay momentos, por ahí cuando uno está pintando no pensás tanto, pero después hay un momento de que uno se detiene y piensa y reflexiona y lo mira, ¿no? Sí, generalmente ese momento o puede ser antes de empezar a pintar, que uno se puede proponer algo, o puede ser cuando la pintura se atasca y no funciona y ahí hay que pensar a ver qué es lo que está pasando, por qué no está funcionando.
Roxana dice en el chat que quisiera hacer una pregunta. Roxana Satay. Hola, Roxana, ¿se adelante. escucha? ¿Se escucha? Sí, 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 se claro. escucha. ¿Qué tal, Graciela? Hola, Roxana. Bueno, muchas gracias. Mira, yo quería decir dos cosas que me pasan con tus trabajos, que no las acentúas tanto. Primero, que yo lo que veo es que vos hablas mucho del color, pero a mí lo que me llama la atención de tu pintura es la forma, o sea, específicamente los cuerpos. No puedo creer cómo manejás cosas que parecen fácil cuando las ves, pero qué sé yo, esa figura donde está la parte central de un muchacho con camisa blanca, pantalón azul, me parece increíble esa torsión y bueno, las manos, cómo en 3 líneas definís. Entonces, te lo quiero comentar o también preguntar. Yo creo que hay un componente de dibujo que a mí me llama la atención. Y la otra cosa tiene que ver con la abstracción. Yo la primera vez que vi tus trabajos, ya hace bastantes años, yo sentí que vos jugabas mucho con la abstracción. O sea, está bien, toco algo, pero enseguida son trabajos abstractos. Y también me pregunto cómo haces para hacer ese corte, porque bueno, los que estamos estudiando estamos con el modelo todavía, pero ahí hay como un salto que para mí es abstracción. Bueno, esas dos cosas quería preguntar. Bueno, con respecto al dibujo, yo fui alumna de Atila, había que dibujar Claro, mucho, y a mí me parece que el dibujo es realmente fundamental, porque el dibujo no es solamente representar una mano o lo que fuera, el dibujo es también la distribución de las formas en el campo, el dibujo también es la relación entre los tamaños de color, es decir, cuestiones de composición son del orden del dibujo. Todo lo que sea forma, tamaño, es del orden del dibujo, dirección. Entonces, me parece fundamental profundizar mucho en el dibujo hasta entender que el dibujo tiene otras instancias que no son solamente la representación. Ahí es cuando la cosa puede empezar a crecer. O sea, todo el aprendizaje que uno va haciendo del lenguaje es para justamente poder ver en abstracto, poder ver lo no figurativo, lo que más allá de que haya una azucarera o 4 limones, cómo juega el plano del rojo, cómo juega el plano del amarillo, cómo juega el plano del gris, ¿no? Todo eso es lo que está jugando y que uno como la pintora, el que está a cargo, el que está al timón, digamos, tiene que tener en cuenta, porque si no lo tenés en cuenta, igual va a jugar, y si no lo tenés en cuenta, probablemente te juegue en contra. Entonces hay que tenerlo en cuenta, claro. todos esos espacios negativos, o eso que no tiene nombre de nada, que no es ni mano, ni brazo, ¿no? Todo eso es lo que hay que ver, y hay que tener, el aprendizaje para mí tiene que ver con tener cada vez más conciencia de todo eso. Ahí tiene otra pregunta. Hmm. El aprendizaje. ¿Qué es lo enseñable? ¿Qué es lo no enseñable? Y ¿Qué se puede enseñar? a mí me parece que se puede enseñar el camino del ver, se puede mostrar, bueno, decir al alumno, ahora podés mirar tal contraste, ahora podés mirar tal tipo de representación del espacio, ¿no? Y como ir individualizando los elementos del lenguaje plástico, ir señalándolos para que el que está aprendiendo y esté en el camino pueda saber que eso existe y entonces ir a verlo, tratar de verlo. Ese es el aprendizaje. Lo que no se puede, o sea, se puede enseñar todo lo que tiene que ver con el lenguaje Claro. de la pintura. Lo que no se puede enseñar es qué decir o qué emoción ponerle a la pintura o cómo comprometerse con una pintura, ¿no? Esta otra parte que es
como que el pintor en un momento puede mezclar junto con el color y la trementina, puede mezclar una emoción, aunque parecen cosas de índole diferente que no serían mezclables. Y sin embargo, en una pintura, cuando está buena, están mezcladas, ¿no? Bueno, eso no se puede enseñar. Graciela, volviendo a aquella frase que te escuché en la primera vez que nos encontramos, yo miro el mundo y lo pinto. Tu pintura parece también que intenta mostrar lo que es el mundo, pero no vemos. ¿Puede ser así? ¿Cómo? Que me da la impresión muchas veces que tu pintura quiere mostrar lo que es el mundo, pero no vemos. Algo que a primera vista no, se nos escapa, nos huye, ¿no? Y que así como con las palabras no podemos contarlo, la pintura sí puede dar cuenta de eso, ¿no? Y supongo que es la parte del mundo que yo veo y que tal vez no todo, o sea, es mi mirada, entonces ojalá que mi mirada les haga ver a otras personas aspectos del mundo que no habían visto y que lo pueden empezar a ver a partir de mi mirada. Ojalá, eso es lo mejor que puede pasar. Yo no es que intento poner algo que oculto, sino que yo lo veo. Esas partes del mundo que pinto las veo. Claro, claro. Qué sé yo, por Y ejemplo, ahora en la pandemia, sí. esta No, seguí, pintura seguí. era también del negocio del supermercado chino, que en un verano yo iba todas las noches, todas las tardecitas, noches, iba y me compraba una cerveza y veía a la gente, ¿no? Que estaba en la vereda, que estaba dentro del negocio, y de todo eso, bueno, después sale esta síntesis, sale esto, digamos, son cosas vistas en distintos momentos que después se juntan en una sola pintura. Entonces la idea era, bueno, este contraste entre la oscuridad del afuera, como esa primera intuición, ¿no? De la pintura, esa oscuridad del afuera y esa luz intensa que había adentro. Un poco eso es muy simple, digamos, el punto de partida generalmente es bastante simple, es la relación entre estas dos cosas. Otra pregunta, Vanessa, una pregunta es, ¿y la pandemia? Que lo horrible de la pandemia ya lo padecemos todos, pero si tendrías que decir algo bueno de estos momentos, algo relacionado con la pintura, ¿no? Bueno, tal vez estuve más tiempo adentro del taller, menos distraída, más en contacto conmigo misma, tal vez, más sola, pintando. Por eso puede ser lo bueno. No sé, igual prefiero que se termine. Sí. Y el tema, bueno, después da otro tema que mucha gente también siente curiosidad, el tema del mundo del arte, digamos, ¿cómo es tu relación con el mundo del arte? Yo hace 20 años que expongo en una galería de arte, en la Galería Zurbarán, y en síntesis fue bastante bueno. Antes de trabajar con ellos, yo trabajaba como ilustradora, hacía dibujos para editoriales, para manuales, para los libros de lectura de la escuela. Así que tenía un poco mi tiempo dividido entre esta tarea de ilustrar y la pintura. Cuando empecé a trabajar con la galería, pude dedicarme 100% a la pintura. Eso hizo que pintara mucha más cantidad de horas por día, por semana, por mes, por año.
y creo que también hizo que mi pintura creciera. Tenía una responsabilidad porque tenía una fecha para hacer una muestra. Tuve que aprender a terminar pinturas bajo presión y no cuando se me ocurriera qué hacerle a la pintura, porque no podía esperar a que se me ocurriera porque tenía que o mostrarla o desecharla, pero la fecha estaba ahí, inexorable. Así que para mí fue un gran crecimiento. En un momento dado, en este momento de que me apretaban las costuras y que hice ese cambio, hubo gente que me decía, no, ¿cómo vas a hacer eso? En la galería no te van a entender. Y bueno, para mí no fue mucho problema porque directamente mandé las pinturas y no sé, como que en la galería en un primer momento no lo recibieron muy bien, estaban sorprendidos, no sabían si iban a poder vender esa pintura tan diferente o un poco diferente, qué sé yo, pero después al final se acomodaron y les gustó y la vendieron, y una vez que le vendieron les gustó más todavía. Así que, digamos, no me sentí nunca, por lo menos conscientemente, presionada o que yo perdía algún grado de libertad por el hecho de estar en una galería durante todos estos años, sino al contrario, sentí que era un canal permanente de salida de mi trabajo. Para mí es importante la inserción, porque creo que si tuviera el taller lleno de mis pinturas, me costaría empezar una pintura nueva. Yo me pregunto por la inserción, por la relación de mi trabajo eh, con el resto de la sociedad, digamos. Así que para mí es importante eso. Después, bueno, no es que no me importa demasiado si se vende o no se vende, prefiero por supuesto que se vendan las pinturas, pero no me es tan importante. Lo más importante es que haya alguien afuera que tenga ganas de que mi pintura salga y de verla y de que sea vista. Me parece, eso sí me parece importante, y me parece que de alguna manera la relación con el galerista me permite concentrarme en pintar y no tener que estar haciendo una tarea para la cual no estoy preparada y que no me sale, que es vender. Del panorama actual. Esto es una pregunta muy amplia, de lo que ves, de lo que sucede, de lo que pensás acerca de lo que está sucediendo alrededor en el mundo del arte. Bueno, yo pienso que desde hace varias décadas hay una especie de dar la espalda al lenguaje plástico. Hay una idea de que el lenguaje de la pintura, del dibujo, de la escultura, del grabado, etcétera, el lenguaje plástico es algo anacrónico, es algo obsoleto, es algo que molesta y que hay que olvidar, que incluso no hay que enseñar en las escuelas. Bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo con todo eso. Yo estoy a favor del lenguaje plástico, creo que es importante enseñarlo, creo que es importante no tirarlo por la borda, porque es un camino recorrido por la humanidad y es un patrimonio que es de todos, porque la pintura es de todos, más allá de quién sea el dueño concreto de un cuadro. La pintura es de todos y por eso está en los museos, o por eso está en los libros, o por eso está en internet. Entonces, para mí el lenguaje de la pintura es muy importante, no es algo perimido ni que ya pasó, etc. Después, bueno, con respecto a todas estas actividades plásticas o visuales que se hacen, que no tienen que ver con el lenguaje, para mí ahí hay una bisagra. Si estás dentro del lenguaje o no te importa el lenguaje, estás fuera del lenguaje. O sea, para mí si pones, no sé, unos camarones adentro de una zapatilla, adentro de una bolsita, y vas viendo cómo se pudren, me parece una experiencia que a alguno le interesará, pero
a mí no. No me interesa, no me interesa, simplemente me parece que es algo que está como a caballo entre dos cosas y que finalmente no aprovecha ninguna. O sea, como, digamos, como discurso, como pensamiento, no se puede comparar con un ensayo o con una idea que se pueda desarrollar en palabras. Y como experiencia plástica también me parece pobre, o sea, me parece pobre de cualquiera de los dos lados. Me parece que una obra plástica no tiene que ser explicada con un texto al lado, que está completa en sí misma, que el significado surge de la forma o está intrínsecamente configurado con esa forma, y que si es necesario un texto que lo explique es porque está fallando como hecho plástico. Eso, en total me parece eso. Hay un filósofo del siglo XX que fue de alguna forma en el siglo XX el padre de la hermenéutica, que fue Gadamer, y bueno, escribió un libro que en primer lugar se entendió, o primeramente se entendió como una discusión con las ciencias y con los diversos tipos de ciencias, pero en realidad él quería pensar, y después lo dijo, la verdad del arte. Y de hecho, su formación inicial era en la poesía, en los grupos de poesía de George, y él insiste mucho en que la verdad del arte es que aquello que el arte nos hace crecer a nosotros mismos, no es algo conceptual, sino ese crecimiento en nosotros mismos que produce en nosotros la presencia del arte, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto que estás diciendo ahora, ¿no? Que no hace falta la explicación. Si hace falta la explicación, estamos en problemas. Sí. Porque el arte debería ser algo que nos inunda, la experiencia artística debería ser algo que nos inunda y que nos transforma, nos cambia, nos muestra lo que somos, para bien y para mal, ¿no? Esa es un poco pero yo recuerdo, creo que alguna vez lo comentamos, Graciela, una chica joven que estaba estudiando arte, visitando museos en Europa, me decía después, y yo para Museo de Arte Contemporáneo, yo para hacer esto prefiero dedicarme a otra cosa, decía, ¿no? Y esa es a veces la sensación que yo veo en la universidad también, incluso que chicos que estudian arte y que quieren aprender a pensar con las manos, ¿no? Rougemont tiene un libro, Pensar con las manos. Como vos decías, pensar desde el color, ¿no? Hay un pensar que necesita el ejercicio de la mano, de lo sensible, para poder desplegar lo más alto que tiene el hombre, que es la imaginación, ¿no? Más que la razón. Esa es un poco la sensación que yo tengo, ¿no? Así como no se puede tocar un instrumento sin un ejercicio. Me decía una amiga que es clarinetista, que ella necesita practicar horas, cosas muy básicas del clarinete, como ser los campos armónicos o las escalas, y sin ese dominio no se puede avanzar, sin ese dominio del lenguaje no se puede ir hacia ningún lado. Pensando además que a lo que ella se dedica es sobre todo a la improvisación, a la música improvisada, ¿no? Sobre bases. Yo creo que esto falta un poco
falta, no, digo, yo lo veo como una gran carencia también en la formación, ¿no? No hay una formación en las cosas básicas, ¿no? También lo veo incluso, yo me dedico a la filosofía, en la misma filosofía, ¿no? Los estudiantes no aprenden a leer un texto. Yo les digo, ¿pero qué dice el texto? Y empiezan a hablar de cosas que escucharon, pero no de lo que dice. No, pero el texto dice otra cosa. ¿Qué dicen las palabras del texto? Es decir, no aprendemos a leer, ¿no? Así, esas cosas básicas de la sensibilidad que si no las tenemos, no sé, yo lo veo muy, muy difícil interpretar y transmitir el mundo, ¿no? Woody Allen decía que él quería ser un gran violinista hasta que descubrió que había que estudiar violín. Claro, sí. Claro, también lo que pasa es que en la pintura, como son objetos únicos, no necesitas vender 2000 ejemplares como un libro o no sé cuántos discos. Con que convenzas a 3 o 4 personas, ya se empieza a poder modificar, digamos, el valor del mercado. Es como un mercado muy particular, justamente porque son objetos únicos. Entonces, qué sé yo, vos, por ejemplo, pensás en tipo este que hizo el tiburón en formol, ¿cómo se llamaba? Damien Hirst. Damien Hirst. Bueno, el tipo con 10 tiburones en formol, que los compraron 10 coleccionistas o el Museo Metropolitan de Nueva York, ya instaló ese producto en el mercado. Y fueron, digamos, es como con poco producto vos ya podés instalar ese producto en el mercado, podés manipularlo mucho más, justamente porque son cantidades pequeñas y los que compran también son pocos. Y el mercado es pequeño y los actores del mercado también son bastante restringidos. Mientras que en algo de circulación masiva, como, qué sé yo, una novela, vos no vas a convencer a 2000 personas que compren un libro que tiene la mayor parte de las páginas en blanco, porque es un experimento, o porque, ¿no? O que tiene una letra acá y la otra allá. No lo vas a poder vender en la cantidad suficiente. Y con la música pasa lo mismo. Entonces, yo creo que por eso en esas disciplinas se mantiene un poco más el aprendizaje y se ve más claramente la necesidad del aprendizaje del lenguaje. Mientras que en la plástica parece que como que fue un territorio de experimentación, porque en la música también se intentó con la música tonal, etcétera, pero no funcionó demasiado. En cambio, en la plástica, bueno, parecería como un territorio de experimentación más impune en cierto punto. ¿Querés preguntar algo para ir cerrando? Yo creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Muchísimas gracias. Sí. Una maravilla. Vi muchos cuadros que no había visto tuyos. Una maravilla, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Que alguna vez tendríamos que reflexionar. Cómo hacer llegar nuestra pintura al gran público interesado, ¿no? Gran público, se entiende, al público, un público que esté interesado, ¿no? Y para ello hacen falta instituciones. Claro. Y que el lo pueda... Estado. Sí. Sí, bueno, estamos en una universidad del Estado, ¿no? Pero que eso me parece fundamental para educar la visión también, ¿no? Pero y para despertar mundos internos, ¿no? Hay como una riqueza en nuestra pintura que hay que mostrarla, y para además aquellos que nunca van a poder comprar una pintura, pero que se van, su vida van a cambiar seguramente en algún punto con esa experiencia, ¿no? Nosotros siempre pensamos en esas cosas y escapa nuestro control eso. No, claro, a usted le toca pintar, obviamente, ¿no? Sí. Porque si ustedes se ponen a pensar en eso, dejan de pintar. Entonces estamos mal, ya no tengo nada que mostrar.
Claro, O lo hacen los privados o lo hace el Estado, que tampoco Claro. representaría mucho dinero porque lo haga el Estado, pero bueno, en general los Estados tampoco les interesa tanto, porque es una actividad como muy minoritaria. sí. Bueno, es O sea, minoritaria Bueno, porque no no, se, es también hay minoritaria otra, porque no se muestra, ¿no? Es minoritaria también porque no se así es. muestra. hay otra cuestión que tampoco no hablamos, porque bueno, hay mucho para hablar, pero que también tiene que ver con el lugar dependiente en que generalmente se ven las actividades culturales de nuestro país, y que siempre se está tratando como de copiar o de imitar lo que se hace en otros lados, y eso también va en desmedro de la difusión de la producción de la gente de acá, porque se trata si vos ves lo que se hace en estas ferias de arte, etcétera, lo que está de moda, siempre hay como una especie de promoción a aquellos artistas que se parecen a lo que se hace afuera, como que eso te legitima de alguna manera, Sí. o estás en el buen camino si haces algo parecido a lo que se hace en Estados Unidos, en Europa o lo que fuera. Entonces también esta actitud, que tal vez es debido a que somos un país relativamente joven todavía, o no sé, pero bueno, es una actitud que no ayuda, porque hay como una desconfianza hacia lo que se pueda hacer desde acá, y como una excesiva confianza en lo que se hace en otro lado. Sí. Sí, no sé, no sé. Está todo por hacer, eso es bueno también, ¿no? Pero Bueno, esto que están haciendo en la UNSAM, esto mismo que estamos haciendo, tiene que ver con eso y está bueno. sí, sí, Difusión. es un caminito que hay que hacer de a poquito, ¿no? Sí. No sé por qué me acuerdo ahora de un texto de Rumi, fue un maestro sufí del siglo XII-XIII, persa, y decía, lo nuestro no es una caravana de la desesperación, sino una caravana de la esperanza. Me gustó siempre mucho esa Sí. idea, ¿no? Sí. Que decir, hay que caminar, y después la gente se va a sumar. ¿Sí? Bueno, creo que podemos terminar acá, ¿no? Eduardo, Y Graciela. en 2 semanas seguimos otra charla. Muy bien. Muchísimas Bueno, gracias. Gracias. saludos a Buenas todos. noches a todos. Gracias, maestro. Buenas Bueno, noches, gracias. gracias, Y Graciela. seguimos la Gracias, caravana. Eduardo. Seguimos la caravana. Un abrazo a todos y a Abrazo. todas. Gracias. Chao. Abrazo a todos. Muchas gracias, hermoso. Muchas gracias. Bellísimo todo, muy sensible. Muchas gracias, chao. Gracias, Blas. Gracias. Chao, Clary. Buenas noches. Chao. Muchas gracias, muy hermoso. Muchas Bye gracias. bye.